Quienes financiamos finalmente los rescates, por así decirlo, de una empresa estatal, somos todos los peruanos. En realidad, no tomar acciones, quedarse en silencio, buscar esperar a que llegue octubre, como decían, ¿no?, para tomar una decisión, le está costando mucho al Estado peruano, le está costando mucho a los peruanos, a los contribuyentes, nuevamente, a las familias, a las empresas que contribuimos a este país. Los estudios, vamos a cambiar de tema. Rafael Sagnic, él es gerente de estudios económicos de Comex. Bienvenido. No, gracias a ti, Nicolás, por la oportunidad. Estamos, creo, todos preocupados por lo que está pasando en Petroperú, ¿no es cierto? El directorio emitió una especie de ultimátum al gobierno, ¿no? Diciendo, bueno, ya nos han nombrado, hemos hablado de la crisis, se ha hablado de dar solución y el gobierno no da respuestas. Y hay tres salidas. Primera salida, seguir metiéndole billete a ciegas. Segunda salida, declarar en quiebra la empresa. Tercera salida, inyectarle dinero, pero bajo ciertas condiciones. Pese a ello, el gobierno no ha dado ninguna respuesta, el directorio ha renunciado. Yo no sé si el remedio de la renuncia va a ser peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Porque eso, ¿qué impacto tiene hacia afuera, hacia toda esa gente, esa cola de gente a la que Petroperú le dé plata? Así es, mira, recordemos que las recomendaciones, el informe que se hizo desde el directorio transitorio fue desde mayo. O sea, son 4 meses en los cuales supuestamente desde el Ejecutivo se ha estado trabajando en seleccionar, en elegir la alternativa más idónea que ellos hubieran querido conveniente de las 3 que presentó el directorio transitorio. El no haberlo hecho, pues ha propiciado que este directorio haya renunciado en su plana. Y eso implica una señal bastante negativa, no solamente para de cara a nosotros como país, que no podemos de alguna manera pues tomar una elección, una salida a recuperar una empresa estatal que brinda servicios en lugares más recónditos del país, sino también a los ciudadanos, a las familias y empresas que ven en su gobierno, en un ejecutivo que no ve el lado humano de tomar esto con conciencia, porque quienes financiamos finalmente los rescates, por así decirlo, de una empresa estatal, somos todos los peruanos. En realidad, no tomar acciones, quedarse en silencio, buscar esperar a que llegue octubre, como decían, ¿no?, para tomar una decisión, le está costando mucho al Estado peruano, le está costando mucho a los peruanos, a los contribuyentes, nuevamente, a las familias, a las empresas que contribuimos a este país. Ahora, aunque no está claro, o sea, estamos viviendo una situación de incertidumbre, o sea, estamos sin directorio en Petroperú, de la Junta General de Accionistas, que está compuesta por el miembro representante del Estado peruano, tiene que nombrar un nuevo directorio, pero mientras tanto estamos en una especie de limbo. Y la pregunta es decir, si eso lo trasladamos si esto fuera una empresa privada, hace rato que los acreedores hubieran solicitado la declaratoria de insolvencia y hubieran tomado el control de la empresa. Ahora, la pregunta que yo me hago y te transmito es, ¿qué pasa si los bonistas norteamericanos o los bancos europeos, que son nuestros más importantes acreedores, dicen no podemos confiar en ustedes y toman una actitud más agresiva? ¿Qué podría pasar? Mira, ¿Podrían decir páguenme? Porque ya no hay garantías. Lo que sucede es que como es una empresa estatal que históricamente está recibiendo rescates del propio Estado peruano, se esperaría, se confiaría al respecto de que se inyecte nuevamente el capital. La salida que daba el directorio transitorio es que sí, efectivamente, de cara al último trimestre del año se va a necesitar ese capital, pero amarrado, atado, condicionado pues a una reestructuración efectiva. Una reestructuración efectiva que no solamente se refería a una reducción del personal, a un tercio de su capacidad, no solamente a una venta pues, ¿no?, de un activo tan grande como el que se tiene en San Isidro y mudar a todos hacia Talara, sino también darle la posibilidad de atraer capital privado. Y ojo, esa iniciativa, esa posibilidad, esa herramienta se tiene desde el 2013. Que no se haya ejecutado, que no se haya dado, es evidente por las condiciones que tiene la empresa estatal, que nadie estaría pues, con 5 dedos de frente para poder invertir en una empresa estatal que venía con resultados bastante negativos, no solamente en los últimos 3 años, y que este año seguramente tenga resultados negativos de más de 800 millones de dólares. Entonces, esa era la alternativa, no como por ahí pues está de alguna manera desinformando privatizar, porque recordemos que la privatización como tal, pues lamentablemente está estigmatizada, pero lo que se tenía que hacer era inyectar capital privado y una administración privada dentro de lo que es la empresa estatal, para recuperarla, para volver a hacer los activos, para poder producir petróleo. Hoy en día en nuestro país estamos produciendo alrededor de 40.000 barriles diarios. Hasta hace 10 años eran 80.000
y nuestra demanda, nuestro consumo actual es de 250.000 barriles de petróleo. O sea, ¿qué cosa quieres refinar en una refinería en la cual estás invirtiendo más de 6.500 millones de dólares? Es absurdo las decisiones que se han tomado y por eso es que el directorio transitorio, altamente técnico, independiente, había puesto como quien dice su profesionalismo para decir, oye, estas son las alternativas, no da para más esta empresa. Lamentablemente el silencio ha hecho pues no que terminen renunciando y ahora como quien dice coloquialmente, ¿quién va a agarrar esa papa caliente? Claro, porque es decir, la alternativa a la privatización es, desde esa perspectiva, no, imposible además, porque ¿quién va a querer cargar con ese muerto? Es decir, dice, ya, te privatizo, ya, debes 8.500 millones de dólares. Y además y tu patrimonio son 1.200, 1.300 millones de dólares. Correcto. O sea, debes 6 veces más de lo que vale todo lo que tienes. Sí, el ratio de deuda, justo lo veíamos con los chicos en el área, es de casi 7.5. Estamos hablando que si tienes un patrimonio de 1.200, tienes una deuda de 7.500, 7.800 millones de dólares. Entonces, quien se quiera hacer con la empresa, por así decirlo, si existiese la posibilidad de esa figura, tú tendrías que darle dinero para que se la lleve. O sea, no vendérsela, sino pagarle porque se la lleve. Por el favor. Ahora, el tema es, se ha hablado del PMO, esto ¿cómo es? Sí. Project Management Office, ¿no es cierto? Sí. O sea, contratar a una gestión privada sí. de Petroperú. Ahora, hay gente que se resiste a esto porque eso tendría que suponer un contrato que no solamente está enmarcado en determinadas tareas que tendría que asumir, sino tendría que tener un plazo en el cual no vas a poder meter la mano políticamente, que es una de las cosas que el comunicado del directorio ha criticado. Sí. O sea, porque una de las razones de la crisis de Petroperú, dice el directorio renunciante, tiene que ver con la politización que ha habido del manejo de Petroperú. Exacto, definitivamente. Y eso se evidencia en las auditorías internas que se vienen haciendo. Ya de por sí la Contraloría había de alguna manera anunciado que existían sobrecostos, por ejemplo en la refinería de Talara de más de 1.000 millones de soles. Entonces lo que buscaba el directorio transitorio era una independencia tal que se puede escoger a este PMO, a esta gestión privada, verlo por resultados a un mediano, a largo plazo, emitir informes cada periodicidad y de alguna manera pues recuperar lo que estamos perdiendo. Lamentablemente, pues, políticamente eso no ha sido vendible desde el Ejecutivo, digamos, nuevamente, este silencio que se ha tenido por estos meses para no tomar una decisión al respecto ha terminado en lo que estamos viendo ahora. Ahora, el tema es, bueno, ya no hay manera, es como llorar sobre la leche derramada, ¿no? Sí. Pero, o sea, la sola decisión de invertir en la refinería de petróleo y las cantidades de dinero que se han terminado invirtiendo, hacíamos el cálculo con el propio Pedro Gamio hace algún tiempo, todo lo que se hubiera podido hacer con 6.500 millones de dólares en el Perú. Sí, sí. Es decir, el puerto de Chancaya costó 1.300 millones de dólares, para que la gente se dé una idea de la comparación. Es decir, extender el uso del gas natural en todo el Perú, construyendo hasta un gasoducto. Sí. El bendito gasoducto del sur lo hubiera podido hacer, te sobraba 3 veces más plata, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Es decir, es una barbaridad el haber tomado esa decisión encima con un combustible que está en un proceso de salida. No está pensado en el largo plazo para los próximos 20, 30 años, ¿no? Sí, mira, si hacemos un juego de equivalencias, como bien mencionas, estamos hablando de que todos los pasivos que se tienen pues en Petroperú, estas deudas que se acumulan, hubiesen podido representar alrededor de 18 o 19 hospitales de tercer nivel de atención, que estamos hablando de los hospitales con mayor capacidad instalada, infraestructura adecuada para atender todas las complejidades que existen, o incluso superar el 100% de la brecha de pavimentación de vías nacionales a nivel nacional. O sea, esa es la magnitud del dinero que estamos, como quien dice, como peruanos, avalando, financiando una empresa estatal que es insostenible. Exitosa. Bueno, la decisión, la que sea, tiene que ser pronta, ¿no? Porque eso es otro tema. O sea, ya Pedro Gamio también nos contó, explicándonos las razones de su renuncia, que habían hablado con los bonistas norteamericanos a los que les debemos, por si no lo saben, todos los peruanos, más de 3.000 millones de dólares. Habían visto con buenos ojos ya. Si ustedes, le habían dado como la confianza al directorio. El problema es que ahora el directorio no está. Ahora, pero algo tiene que ocurrir y rápido, ¿no es cierto?, en esa dirección. Inmediatamente lo que se tendría que hacer es convocar un directorio nuevamente independiente, altamente técnico, como nuevamente, coloquialmente, que quiera agarrar este problema, esta papa caliente, y sentarse y definir efectivamente que esa es la alternativa que se tiene que buscar, que se tiene que elegir.
no condicionar, pues como se ha visto hoy en día en las mañanas en los medios al respecto de colocar a personas que estuvieron en gobierno en gestiones administrativas anteriores del Ministerio de Energía y Minas, particularmente hablando del señor Oscar Vera, u otros funcionarios, ¿no? Quieren que vaya de gerente. Quisieran ¿no? que vaya de gerente general, cuando él propiamente también ha sido uno de los que ha propiciado pues este problema a lo largo de los años porque es un dirigente sindical de Petroperú. Entonces, y si recordamos el año pasado, él cuando era el ministro de Energía y Minas, él en Comisión de Energía y Minas en el Congreso, él mencionaba que Petroperú, él propiamente reconocía que Petroperú no tenía el dinero para invertir y no tenía las capacidades para administrar. Estamos hablando de un sector que anualmente invierte en exploración hoy en día $3 millones y hace 20 años invertía $300 millones. Entonces, la falta de capacidades, no solamente para invertir, y la falta de capacidades para gestionar es lo que nos está teniendo en este problema, y esperemos que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, logren pues encontrar nuevas personas, probas que impulsen el desarrollo de este tema. Esperemos, Rómulo Mucho, se ha anunciado que va a haber una conferencia de Rómulo Mucho. Esperemos que tenga noticias porque es urgente una respuesta, no se puede seguir en este limbo hoy mismo. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Ha estado Rafael Sagnic, él es el gerente de estudios económicos de Comes. Nos vamos a la pausa, son 9:56 de la mañana, estamos en Exitosa. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 Movistar. Volvemos.